Hola, hola a todos. Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo están la tarde de hoy? Confirme por acá, por favor, en el chat, los que están por acá presentes. Eh, si me pueden comentar por acá si me escuchan, si me oyen bien. ¿Qué tal está el audio? Un gusto a todos los que se están conectando por acá la tarde de hoy. Espero se encuentren muy bien. Veo que ya hay personas por acá comentando. Bueno, como estuvieron viendo en nuestras redes sociales, hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que está afectando bastante el mercado. Así que vamos a empezar con lo que sería cómo está impactando la guerra de Medio Oriente a los mercados financieros, ¿vale? Entonces, empecemos. Lo primero, entender un poco cómo viene el conflicto entre Irán e Israel, que son eh, los principales dentro de este conflicto, ¿no? Vemos que también se une Estados Unidos en en este conflicto. Es un conflicto no solamente geopolítico, es un conflicto que abarca una mezcla de lo que es poder, de lo que es geopolítica, lo que es armamento nuclear, también tiene que ver con todo el tema de religión. Aquí estamos viendo un mapa justamente de lo que es la zona de Medio Oriente y muy claro entender desde dónde inicia ese conflicto, para nosotros tener una base clara y un entendimiento claro sobre cómo inicia el conflicto principalmente entre Irán e Israel. Hay que irnos 50 años atrás y entender que Irán e Israel eran socios comerciales. ¿Cómo es esto? Básicamente, para 1948, Irán fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Israel como como un nuevo país, como un país soberano, gracias al rey Shah Mohammed Reza Pahlavi, que básicamente pues en ese momento tenía unas relaciones comerciales con Israel, ¿no? Donde no solamente Irán básicamente le proveía petróleo a Israel, sino que también compartían temas de inteligencia a través de sus grupos y con ciertas colaboración, como es muy conocido el grupo de Mossad de Israel, básicamente este grupo de inteligencia y el Shabak en Irán, ¿no? Importante entender que ya para 1979 cuando empieza todo el tema de la revolución dentro de Irán, ¿cierto? Y se desloca al rey, ahí empieza y sube básicamente un pensamiento, una revolución islámica, básicamente chiita, básicamente por el lado de Ayatollah. Esos básicamente son grupos que tienen un pensamiento completamente distinto, un- 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 una revolución islámica mucho más arraigada y mucho más profunda. Y entonces para 1979 vemos que hay una ruptura completamente de lo que son estas relaciones comerciales que antes tenían Irán con Israel. ¿Qué pasa aquí básicamente? Está Yamini en ese momento en Irán, lo que dice es necesitamos desligarnos de toda relación de pronto de ese pensamiento quizás oriental eh, y rompen relaciones comerciales como le estábamos hablando y también esa relación que tenían frente al contener el nacionalismo árabe en esta zona muy importante y también de pronto de ese pensamiento islámico, eh, digamos, más como con una influencia hacia la parte soviética, que era muy importante en esta zona. Entonces, una vez empiezan a romper este tipo de acuerdos comerciales y básicamente de forma abierta, empieza a despreciar todo lo que son los países de Occidente y como bien sabemos, Estados Unidos siempre ha sido un aliado muy importante del pueblo de Israel, pues ya empieza a haber una tensión importante entre estos dos países. No solamente esto, sino que Irán también empieza a apoyar a los grupos que están en contra de Israel, como saber qué es el Hezbollah, todo el tema que hemos estado viendo en, en Hamas y demás en años anteriores. Entonces, Israel básicamente también lo que hace es abiertamente declararle pues la guerra a Irán por ese tipo de apoyo que está teniendo contra sus enemigos, ¿no? Vemos asimismo que ya en el año 2000 eh, se, se abre, digamos, la tensión frente al tema nuclear. ¿Por qué? Porque ya de forma abierta
Irán empieza a demostrar su influencia en todo Medio Oriente y la revolución frente al programa nuclear, ¿no? A desarrollar programas nucleares, no solamente para energía nuclear, sino para armamento nuclear. Entonces, claramente esto Israel y gran parte de algunos países del Medio Oriente lo ven como una amenaza. Ahí es ya cuando empezamos a ver un tema todo de la revolución y el crecimiento importante de este programa y lo que hace es que diferentes países empiezan a poner sanciones y, y poner límites, aranceles y demás temas de política monetaria para limitar el enriquecimiento de Irán frente al uranio, ¿no? Básicamente que es uno de los principales activos o metales o demás que ayudan a ese enriquecimiento de la energía nuclear, que, como decíamos, se está utilizando principalmente para armamento nuclear. Ya en 2018 sabemos que Estados Unidos a través de Trump rompe todos esos tipos de acuerdos que tenía y demás con Irán, por lo cual Irán lo ve eso como realmente una ofensa y aumenta nuevamente su programa de enriquecimiento de uranio y todo el tema de armamento nuclear y demás. Ahí es cuando ya empezamos a ver nuevamente las guerras justamente con drones, con bombas y demás entre Israel e Irán, claramente apoyado con los ataques como los hemos estado viendo en 2023 en Hamas y ya lo más reciente, 2025, en las operaciones que hubieron justamente en, de Israel a Irán para hacer que se redujera la posibilidad de obtener este armamento nuclear y demás, ¿no? Ya por último vimos algo muy reciente y fue el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero aproximadamente, donde pues vemos gran parte del derrocamiento de esta revolución islámica chiita que tiene digamos que bastante afectada la zona del Medio Oriente y asimismo querer derrocar esta revolución islámica, ¿no? Cambiando justamente las posiciones y relaciones comerciales. Sin embargo, vemos que esto afecta mucho ciertos activos, ya que teniendo un análisis y miramos un análisis muy estratégico, pues sabemos que esos países del Medio Oriente son de los principales productores de petróleo y de algunos otros activos, por lo cual afecta bastante todo el tema de la economía mundial. Sabemos que Irán no es uno de los principales aliados comerciales en tema de petróleo, por ejemplo, de China, y esto afecta no solamente la economía mundial hacia el lado asiático, sino también hacia el lado occidental, porque como ustedes ven muy bien por acá en el mapa, tenemos el famoso estrecho de Hormuz, que básicamente es donde pasa más de un 20-30% del petróleo a nivel mundial, ¿no? De todos esos países de la zona árabe. Entonces, ya entendiendo desde dónde nace el conflicto en esta zona de Medio Oriente, entendemos esto cómo va a afectar a los diferentes activos en los mercados financieros y nosotros cómo podemos sacar un cierto provecho de esto y también cómo rebalancear nuestros portafolios, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta los escenarios de atención y cómo va a reaccionar el mercado, ¿cierto? Eh, Al momento de empezar este tipo de guerra, vemos cómo hay una escalada y un aumento en la tensión, no solamente política entre los diferentes países, sino también sabemos que Estados Unidos, dentro de gran parte de sus territorios en Medio Oriente, tiene bases militares en las cuales están muy pendientes de los movimientos que han estado teniendo en toda esta zona, ¿no? Asimismo, como sabemos, como principales productores en Medio Oriente. ¿Esto qué genera? Nos genera pues básicamente una volatilidad muy alta en los mercados, por eso hemos estado viendo el índice del miedo y codicia o también, por ejemplo, el índice del VIX, que es el índice de volatilidad, que es eso que muchos de los que están acá suelen estar operando, vemos esos movimientos tan fuertes. Entonces, el mercado lo que hace es básicamente buscar un ajuste o reorganizar los activos para de pronto migrar a esos activos refugios y optimizar nuestros portafolios buscando una nueva modalidad, una nueva normalidad. ¿A qué me refiero con esa nueva normalidad? Buscando establecer
mejor los activos que tenemos en estos portafolios para, para adaptarnos básicamente al momento de tensión, ¿no? Ahora, ¿qué activos nosotros vamos a tener oportunidad? Es importante rebalancear en nuestros portafolios. El primero, el petróleo, tanto el WTI como el Brent. Básicamente sabemos que las expectativas desde que tuvimos esos últimos ataques coordinados por parte de Estados Unidos e Israel, hemos visto como desde que se cerró el estrecho de Hormuz y se empieza a reducir la oferta de petróleo a nivel mundial, pues el petróleo va a tener tendencias al alza para los próximos meses. Ya vemos como muchos analistas de Bloomberg y de Reuters sacan expectativas de precios sobre los 100, $125 por barril sobre el petróleo. Entonces es muy importante de pronto aprovechar ese tipo de oportunidades, ya que aún tenemos unos precios pues relativamente con descuento frente a lo que podría pasar, teniendo en cuenta que la oferta de petróleo a nivel mundial, por las tensiones políticas actuales, podemos encontrar algún tema de escasez y demás. Como muy bien sabemos, el oro siempre va a actuar como activo refugio. Entonces, históricamente ustedes saben que el oro, frente a estas crisis, tiende a crecer entre un 3 a un 8%, digámoslo de una forma mínima, correlacionado justamente a este tipo de análisis. Aquí el día de hoy vamos a ver un análisis un poco más fundamental, más enfocado en noticias, más enfocado en estos datos macroeconómicos que nos está dando todo este conflicto y cómo va afectando los mercados financieros. Asimismo, los índices bursátiles, vemos una volatilidad bastante importante en lo que es el S&P 500, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, el Nasdaq, la parte tecnológica, no solamente en Estados Unidos, sino también en los diferentes índices en Europa y demás partes del mundo. Vemos una reacción negativa justamente de los índices, por eso hemos visto unas grandes caídas, no solamente en los índices, sino también como en otros sectores también se puede beneficiar, como lo que puede ser el sector energético, y pues la tecnología siempre se tiende a ver bastante afectada, ¿no? En cuanto a los índices, también hablamos un rato, tenemos dos índices que es importante tener en cuenta, que es el VIX. El VIX, como hablamos, eh, mide la volatilidad del mercado. Entonces, muchos fondos hacen coberturas haciendo compras en el VIX cuando aumenta la volatilidad del mercado para asegurar algún tipo de beneficio y asimismo en el índice del dólar, que es el dólar contra las principales divisas. Sabemos que el dólar también tiende a fortalecerse y, ya que afecta directamente las commodities y puede fortalecer la respuesta frente a la Fed. La política puede ser más restrictiva frente a lo esperado y usualmente tenemos a ver un fortalecimiento de estos tres activos, como es el petróleo, el oro y el índice del dólar, ¿no? Y de pronto se ve más afectado lo que es el sector tecnológico y los principales índices y algunas acciones. También tenemos acciones de grandes oportunidades, como toda la parte energética y empresas que tienen que ver con armamento y con guerra, que también las pueden encontrar ustedes en BT Markets. Allí les van a ver los comportamientos y las oportunidades tan interesantes que hay de inversión, tanto para los que les gusta hacer compras como para los que les gusta hacer ventas. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque básicamente lo que hacen los inversionistas institucionales es que anticipan este tipo de señales, este tipo de noticias, rebalancean sus portafolios con esos activos en principal, como lo hablábamos, nuevamente el petróleo, el oro, el índice del dólar y los índices bursátiles y empiezan a realizar coberturas. Básicamente compran algunos activos y están vendiendo o shorteando algunos otros. Entonces, la anticipación básicamente es estar muy pendiente de todo el tema de noticias, noticias claramente oficiales, entender de pronto todos esos grupos de inteligencia, qué tipo de noticias se están sacando y entender también cómo se están migrando esos flujos de capitales en los diferentes mercados. Básicamente, el capital lo único que va a hacer es ir de un activo a otro activo, ¿cierto? Entonces, los activos que vemos que están teniendo caídas fuertes es porque ese capital se está colocando en otro tipo de activos que se puedan fortalecer o que sean activos refugios. Ahí es cuando empezamos a ver ese rebalanceo y ese ajuste proporcional en los portafolios institucionales, que nosotros al momento de estar tradeando, operando o anclándonos en ciertas posiciones,
vamos a tener una ventaja no solamente estadística, sino también desde el punto fundamental para aprovechar estos movimientos. Realmente siento que en las crisis es donde más dinero nosotros podemos hacer a través de este tipo de coberturas, claramente exponiéndolos a los activos anteriormente mencionados. Muy importante entrar ya como dentro de esta conclusión de lo que hemos estado viendo es que el mercado siempre va a reaccionar ante la política, no solamente la política monetaria, sino todo este tipo de tensiones que están pasando principalmente pues en el Medio Oriente. Como sabemos, la consecuencia de estas decisiones o, o estas políticas o estas cosas que están pasando no solamente en Medio Oriente, se van a ver reflejadas en el precio. Así estamos muy pendientes de todo el tema de análisis fundamental y de noticias macroeconómicas. Vamos a tener una forma de básicamente anticipar el precio, ¿cierto? Ahí esas noticias nos van a decir qué vamos a poder comprar, en qué podemos posicionarnos y veremos el resultado justamente reflejado en el precio. Muy importante, claramente, no operar con miedo, sino con una estrategia clara y con riesgos muy limitados, teniendo en cuenta que la volatilidad en el mercado en este momento es clara, pero acorde a estas noticias podemos sacar una ventaja estadística importante. Básicamente la diferencia es tener las herramientas claves, las herramientas claras y correctas para nosotros poder ejecutar nuestras decisiones al momento del análisis y ejecutar de forma correcta al momento de estar tomando nuestras operaciones. Y podemos asimismo realizar nuestras coberturas con índices como lo hablábamos del BIS, temas de volatilidad, para esos movimientos bruscos que se están generando en el mercado. Es muy importante siempre tener en cuenta qué activos nosotros estamos operando y cuáles son de pronto esos subyacentes con los que podríamos hacer un tema de cobertura para reducir la volatilidad y asimismo tener una gestión de riesgo mucho más sólida y mantener nuestros rendimientos de una forma creciente. Ahora, el momento claramente los invitamos es a actuar justamente ahora, ahora que tenemos este conflicto, como les digo, sí es muy feo, es muy fuerte de pronto ver todo este tema de conflictos, pero podemos siempre aprovechar porque al final del día considero que el mercado es la guerra, perdón, es un negocio para muchos. Por eso ustedes ven que grandes acciones armamentísticas y demás, como Palantir, que ustedes la pueden encontrar dentro de nuestro bloque de BT Markets, ven que han tenido un crecimiento de más de un 20-30% en las últimas 2 semanas desde que empezó el conflicto. Y ustedes básicamente solo con educación, entender un poco las noticias y el conflicto de lo que está pasando, pueden crearse una cuenta con nosotros en BT Markets, hacerlo inicialmente en una cuenta demo, empezar a operar ese tipo de activos y ver cómo efectivamente tienen ese tipo de rendimientos, tener un poco más de confianza e invertir con nosotros. Recuerden que si tienen algún tipo de duda sobre este tema, sobre los activos con los cuales ustedes pueden estar operando como acciones que les mencioné o o algunos de los que vimos, los cuatro principales para el tema de coberturas y rebalancear nuestros portafolios, siempre van a tener un BDM o un agente de ventas dentro de T-Markets que les va a poder estar colaborando con cualquiera de estos temas. Van a encontrar que tenemos temas de ejecución para las operaciones extremadamente rápidas, en cuestión de milisegundos, unos spreads y unas comisiones muy competitivas frente a lo que hay en el mercado y un broker que tiene unas regulaciones muy sólidas frente a también lo que encuentra en el mercado. Entonces, la invitación es a que se registren, a que contacten justamente a sus agentes de ventas y cualquier duda que tengan, asimismo no la puedan hacer llegar. Espero que este tema, quise hacerlo muy conciso y demás, para que tengan una base muy sólida sobre lo que es el panorama actual y cómo aprovechar las oportunidades que tenemos ahora a través de BT Markets. Vamos que vamos a poder sacar ese beneficio con esos activos. Espero por acá de pronto si el chat, si de pronto por acá me ayudan con el chat, eh, pueden escribir por acá, qué dudas de pronto algunos tienen. Veo por acá que hay varias personas conectadas. Sofía, Jimena, Emanuel, Axe, cualquier duda por acá, estaremos muy pendientes y les agradezco su tiempo el día de hoy. Entonces, espero tengan una excelente tarde. Por acá, ¿alguna pregunta? Me parece saber si es buena opción invertir a la baja en los mercados de Asia
y sus respectivos horarios. Claro que sí, realmente puede ser muy beneficioso tanto operar a la baja como a la alza. Ahora, hay que entender qué activos nosotros podemos de pronto sortear. Principalmente índices, ¿no? Hay una oportunidad interesante. Como les mencionaba, lo que es petróleo y oro van a tender a fortalecerse. Eh, lo que es el VIX al ser un índice de volatilidad va a tener movimientos también bastante fuertes. Muchas veces hay gente que ya, no sé, a partir de 27 50 ciertas zonas altas en el VIX empiezan a shortear. Y en mercados de Asia hay que mirar de pronto esos activos en específico o esos índices que también nosotros podamos sortear. Y claro que hay siempre oportunidades para generar ingresos también al momento de vender, que es una ventaja que tenemos en BT Markets con los CFDs de generar ingresos, no solamente cuando el mercado está alza, sino también cuando está a la baja. Ahora, nada, les agradezco a todos por ese espacio y espero tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.